Hay un malentendido habitual porque hablamos mucho de la calidad de las noticias, de las fake news o de información banal que se distribuye a través de los medios. Y damos por sentado además que es un elemento que tiene que ver con una cierta demanda social, ¿no? La gente quiere leer o ver determinadas noticias y nosotros se las contamos porque de alguna manera favorece, ¿no? a lo que a la generación de beneficios para la empresa, ¿no? Bueno, esto en parte es cierto y en gran parte no lo es, ¿no? En el medio periodístico, y si hablamos fundamentalmente de periódicos digitales, pero también de televisiones o radios, es decir, la circulación a través de la red, como bien sabéis, admite cualquier tipo de soporte, viene mediada fundamentalmente por Google y en parte por Facebook. Los mayores distribuidores de información hoy no son los diarios, sino que es Google y en parte Facebook. Em, no se trata solo, en el caso de Google, de las búsquedas que podamos realizar, sino de instrumentos como Google Discover, en gran parte de los teléfonos móviles, cuando alguien entra en Google a buscar lo que sea, salen noticias sugeridas. Y eso determina las audiencias de la mayor parte de los medios. Facebook también tiene un algoritmo a través del cual se difunde la información, que también admite, como pasa con Google, ¿no? El tráfico pagado, pero sus audiencias potenciales son mayores que las de cualquier medio de prensa español del orden que queráis. Esto significa, en primer lugar, que, bueno, claro, el periodismo no es, el periodismo de papel era un producto en el que se adquiría en bloque. Uno pagaba un dinero, recibía un periódico y leía ese periódico, ¿no? Y a veces leía dos o tres, ¿no? Ahora no, ahora el artículo se desvincula del medio y puede ser leído por cualquiera que jamás visite el medio, ¿no? La circulación a través de redes permite, ¿no? Esto que en gran medida es positivo, ¿no? Y tú puedes leer un artículo de un medio chileno o de un medio estadounidense o de un medio español que nunca visitarías, ¿no? El problema es que ese aspecto beneficioso, ¿no? Insisto, viene mediado por dos actores principales, ¿no? Que tienen una audiencia enorme de millones y millones de personas. Am, Cuando una noticia entra en esta red de Google, tiene una audiencia infinitamente mayor que cualquier otra del medio de comunicación que solo se haya visitado por portada o se haya difundido por Twitter, ¿no? Am, y esto significa que al final los medios de comunicación estamos produciendo con regularidad, con insistencia, noticias para que Google y Facebook nos la difundan. Y Google y Facebook tienen sus reglas, ¿no? Hay un algoritmo que tampoco sabemos bien cómo funciona, del cual adivinamos cosas de vez en cuando, pero que después se cambia, ¿no? Se cambia con regularidad. Y, pero sabemos, ¿no? Por ejemplo, que hay determinadas temáticas, no sé, que pueden ir desde el último escándalo televisivo hasta las dietas, ¿no? Que potencialmente son susceptibles de entrar en esa red. Con lo cual, todos los medios de comunicación tenemos equipos de gente destinados a hacer esas noticias para que Google y Facebook la difundan, ¿no? Bueno, y eso te da audiencias enormes, que además te sirven para negociar la publicidad con las agencias de medios y con las grandes empresas. Cuanto más volumen de tráfico tienes, más capacidad de negociación tienes y más posibilidad de generar ingresos tienes, ¿no? Y además, Google y Facebook también, a través de lo que llamamos la publicidad programática, generan ingresos que no son menores, ¿no? Para el propio medio. Y bueno, esto parecería una alianza, ¿no? Una especie de escenario en el que todo el mundo gana, gana Google y gana Facebook, ganamos nosotros, pero en realidad no es así, ¿no? En realidad significa que, en primer lugar, tú ya no haces noticias para tus lectores, ¿no? Sino que haces noticias para canales de distribución que son los que te dan el recorrido. Y en segundo lugar, significa que de alguna manera estás confiando tu capacidad de circulación a medios ajenos a tu propia empresa y al mundo periodístico.
Y esto tiene dos elementos graves, ¿no? Dejando a lado lo que es la calidad en sí, y es que dependes de otros, ¿no? En dos sentidos. O sea, uno, en lo que se refiere a la información que se difunde. Cuando hablamos de fake news y hablamos de, por ejemplo, la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, o cuando hablamos de cómo determinadas noticias se propagan por las redes y por WhatsApp, ¿no? Cuando no son ciertas, nos olvidamos de que la producción es infinita, es decir, hay muchísima gente produciendo información en todo el mundo, pero estos medios eligen en concreto determinadas noticias para que se difundan masivamente. Los rusos pudieron hacer noticias falsas destinadas a Estados Unidos, pero es irrelevante, porque también se produjeron muchísimas noticias ciertas destinadas a Estados Unidos. Lo que pasa es que circularon unas y otras no. Circularon las falsas y no las otras, ¿no? ¿Por qué? ¿Mm? Y lo cierto es que no lo sabemos. O sea, uno puede pensar que de alguna manera el canal que distribuyó aquello, que era Facebook, salía enriquecido porque ese tipo de noticias se leían más, ¿no? Y ahora, pues, no sé, se habla, no sé, del terraplanismo, ¿no? Bueno, pues que de ese tipo de estupideces resulta que se difunden bien, la gente las lee. Bien, podemos pensar eso, pero podemos pensar lo contrario. Podemos pensar que había una intención política expresa. Y podemos pensar lo que sea porque ninguno de nosotros lo sabemos. Son mecanismos no transparentes de difusión de información, am, articulados a través de un algoritmo que desconocemos, y a partir de eso, ¿no? Podemos trazar las ideas que queramos, pero no podemos certificar ninguna de ellas. Y lo cierto es que estos canales están teniendo una influencia enorme en la información que consumimos y en la percepción del mundo que tenemos. Em, si, y esto ocurrió en el Reino Unido antes del Brexit, ¿no? Con muchísima frecuencia. Las noticias sobre delitos cometidos por inmigrantes eran visualizadas, por supuesto, por algunos tabloides, pero sobre todo por, por Facebook y por Google. En ese instante, tú estás construyendo una percepción social, ¿no? Favorable a la salida de Europa, y las intenciones las desconocemos, ¿no? Sale el escándalo de Cambridge Analytica, que es la venta de datos, ¿no? Por parte de Facebook a una empresa que tenía la intención de perfilar y dirigir mensajes ad hoc a los posibles votantes, que quizá tuviera influencia grande o pequeña, la tuvo, sobre todo porque te permitía conocer a tus receptores y a partir de ahí difundir esa información por WhatsApp, que es otra empresa de Facebook, ¿no? Bueno, pues ese canal de construcción de la percepción social a través de redes que desconocemos cómo funcionan, es decir, de redes poco democráticas y nada controlables, es el canal prioritario de difusión de la información hoy, ¿no? Lo cual, obviamente, genera riesgos democráticos, ¿no? La misma Merkel dijo en un momento determinado, afirmó en público que el crecimiento de la extrema izquierda, extrema derecha alemana había sido instigado por Facebook, ¿no? A través de las noticias que difundía. Bueno, tenemos pues, cuando se habla de los medios de comunicación, solemos eso, ¿no? De la influencia que tienen, de cómo unos están vinculados a un partido u otro, de la calidad de los medios, de la información que se hace y que no se hace, ¿no? Pero lo cierto es que el canal de distribución mayoritario, el que más llega a la gente, tiene que ver con una circulación paralela. No solamente por la capacidad de llegada directa a cada lector, sino por la influencia además en otros canales, como por ejemplo la televisión, respecto de las polémicas que se están creando en redes, respecto de la percepción social que se está creando y que por tanto, ¿no? Se ve reforzada por las televisiones o las radios, etc. Bueno, este canal está ahí y los medios formamos parte solo en alguna medida, ¿no? En segundo lugar, la construcción de estos canales de distribución también tiene consecuencias evidentes para los medios de comunicación. Porque, y creo que esto además es importante en general, ¿no? Respecto de la comprensión de cómo la tecnología está transformando también las cadenas comerciales y las cadenas de valor en nuestra sociedad. Em, Google y Facebook son los principales receptores de publicidad del mundo, ¿no? Los principales. Gracias a las noticias que creamos los medios.
De alguna manera lo que ha habido es un desplazamiento de la generación de ingresos por un camino hacia la generación de ingresos por otro, ¿no? Y receptores distintos de esos ingresos, ¿no? Y puesto que controlas el canal de distribución, sabes que si no estás presente en ese tipo de circuitos, tu medio va a generar mucho menos dinero, con lo cual vas a hacer todo lo posible por estar presente. Y os pongo un ejemplo para que entendamos esto en su dimensión adecuada, ¿no? No sé, pues lo podemos centrar en un ejemplo viejo, ¿no? Ya, por así decir. Pero que es significativo y que se ha reproducido en todo el mundo, que es el de la cadena estadounidense Walmart, ¿no? Los supermercados. Que en un instante concreto, en una sociedad que era, bueno, tenía mucho que ver con la nuestra, pequeñas tiendas, pequeños supermercados que estaban repartidos por barrios, pueblos, y una enorme cantidad de gente trabajando en un sector, ¿no? Ya sea como propietario de esos establecimientos o como trabajador en ellos, ¿no? Se ve sustituido, ¿no?, por los grandes centros comerciales y los supermercados de esta cadena, que son los que van concentrando las ventas, ¿eh?, de la distribución alimentaria. ¿Cómo lo hicieron? Desde luego con un gran potencial financiero, o sea, tenían la capacidad del músculo financiero como para poder invertir enormes cantidades de dinero en la construcción de centros comerciales, ¿no? Y esto, bueno, los fondos de inversión que apostaron por eso, ¿no?, estaban ahí presentes desde el inicio. Y después, gracias a la construcción de un sistema informático que obligaba a todos sus proveedores a pasar por él. Si tú querías servir a Walmart, tenías que utilizar las herramientas de la empresa de distribución, lo cual no significaba que tú tuvieras simplemente que amoldarte a un sistema concreto, ¿no?, de trabajo, ¿no?, sino tenías que, a través de este sistema, conseguían que sirvieras en un momento determinado a la tienda que fuera el producto que necesitaban. Podían determinar las calidades de ese producto, podían determinar también el precio final de ese producto. Es decir, todo aquello que tú estabas haciendo, si eras, qué sé yo, una marca de leche, tenías que modificarlo en cuanto a precios, calidades, tiempos de entrega, ¿no?, para poder vender en esas cadenas. Pero como esas cadenas tenían un gran recorrido comercial, tenían muchísimos centros en todo Estados Unidos, pues no te quedaba más remedio, ¿no? O hacías esto o perdías multitud de clientes. Bueno, esto es lo que ha ocurrido con Google y Facebook en prensa, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido aquí con Mercadona, si queréis, o con otras cadenas por el estilo, ¿no? Y esto es también gran parte de la economía digital, ¿no? Empezando por Amazon. Es decir, es la sustitución de una sociedad establecida de una determinada manera a través de la introducción de nuevos mediadores que sustituyen a los anteriores. Pero son mediadores concentrados, son muy pocos, que van captando aquellas actividades que ya se estaban realizando. Un buen ejemplo de esto es Uber, ¿no? Uber, que es una aplicación que por lo tanto necesita muy poca mano de obra, está sustituyendo o intenta sustituir a una red ya establecida, ¿no?, de pequeños operadores, los taxistas, a través de la inversión de una gran cantidad de capital, que es lo que te permite ponerte en marcha y ponerte a operar, ¿no?, a través de la, digamos, evasión de las normas nacionales de regulación de ese tipo de actividades con la excusa de que es algo tecnológico, a través de la evasión de los impuestos, pues porque como es una empresa global, al final acabas eligiendo dónde y cuándo, y además, ¿no?, de la actividad reglamentaria, ¿no?, de realización de la prestación del servicio, pues construyes una mano de obra absolutamente inusual, ¿no?, para la época. Esa gente se paga sus gastos, en muchas ocasiones paga el vehículo, están siempre disponibles, etc. Bueno, esta actividad que se realizaba, ¿no?, de una determinada manera antes y que era desarrollada por una pluralidad, ¿no?, enorme de prestatarios, es sustituida por una empresa, ¿no?, que tiene, por tanto, es una empresa concentrada, porque es una o serán dos, ¿no?, que trastoca las normas por completo. Esto ha sido
esto han sido los centros comerciales y en lo que afecta a la información, esto está siendo Google y Facebook, ¿no? Bueno, y este es el entorno en el que nos movemos, ¿no? Esa deriva de los ingresos de un sector existente hacia otro, ¿no? Cuando ayer hablábamos se hablaba aquí de los límites del capitalismo, bueno, la manera que tiene de recomponer, ¿no?, los beneficios que están perdiendo es precisamente por esta especie de acumulación por desposesión en las que la actividad social deriva de una pluralidad enorme de personas hacia pocas manos. Claro, la generación de este tipo de actividad ha transformado radicalmente el mundo del periodismo, ¿no? O sea, no se trata solo, ¿no?, de la cadena de concentración, se trata también de la utilización de medios tecnológicos diferentes, ¿no?, para la producción de noticias. Una de las consecuencias más curiosas es la sustitución de buena parte de la mano de obra laboral, el redactor, ¿no?, el editor, el corrector, ¿no?, por informáticos o gente del mundo de la informática vinculada a los periódicos. En algún caso, pues tiene un sentido evidente, pues si es un periódico digital tienes que tener, ¿no?, tienes que mantener la página, tienes que tener seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? En otro sentido, tiene que ver con la contratación de especialistas en la vigilancia al seguimiento del valor que genera cada redactor, cada miembro de la plantilla. Esto es muy importante porque es muy sencillo de medir, hay instrumentos técnicos, pero hay genera una competición grande, ¿no?, respecto de quién funciona y quién no, quién tiene más lectores y quién no, quién por lo tanto tiene más posibilidades de seguir trabajando en el medio y quién no, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego otra parte de, digamos, personas que piensan formatos distintos, ¿no? De alguna manera se entendió que, puesto que el soporte era diferente, el aspecto, el tipo de noticia, los contenidos que tenía también debían ser distintos, ¿no? Esto ha sido curioso porque ha generado muchas resistencias en el periodismo. Digamos que estaba el viejo periodista cuya función principal, ¿no?, entendía que el centro del oficio era ofrecer una información que nadie conocía, ¿no?, o una lectura a esa información, ¿no?, un poco diferente o que aclarase o que diera contexto. Y esto estaba desvinculado, ¿no?, del número de lectores en concreto que se podían tener, porque si la información era importante y a lo mejor una información específica sobre, no sé, el mundo de las finanzas, sobre el mundo de la política, podía generar más o menos repercusión social, pero era una información evidente por sí misma. Entonces digamos, tipo de periodista, tipo puro, ¿no?, porque tampoco es que ¿no?, los tipos se den de una manera absolutamente delimitada, encontraba una resistencia con, por así decir, los jóvenes, ¿no?, aquellos que entendían que estábamos en el mundo digital y por lo tanto necesitábamos otros formatos, otras visualizaciones de la información, otros contenidos más visuales en un momento determinado, más híbridos, con mezcla de texto, imagen, datos, etcétera, ¿no?, y que eso podía enriquecer enormemente el periodismo. Bueno, más o menos eso, así se fue estableciendo la sustitución de las viejas plantillas por las nuevas, ¿no? Pero claro, esta pelea teórica en realidad se sustanció en la sustitución de mano de obra relativamente bien pagada por mano de obra bastante mal pagada, ¿no? Es decir, no podemos tampoco desvincular lo que eran dos modelos de periodismo típicos de la generación de nuevos perfiles periodísticos, y por lo tanto nuevos actores en la profesión que estaban dispuestos a realizar la tarea por mucho menos dinero, pues como es lógico en un contexto de escasez, ¿no? Y además, digamos que el otro aspecto central, ¿no?, de las distintas resistencias que se van estableciendo, lo hablamos ayer también cuando estaba aquí César, digamos que es la desaparición de los expertos o la aparición de nuevos expertos, ¿no? Es decir, ya no estaba el especialista en periodismo, ¿no?, que se entendía prescindible en este contexto en el que tienes que producir para Google y Facebook, tienes que producir noticias virales, ¿no?
y tienes que producir algo que llame la atención al lector, sino que además ya apenas necesitas cuadros intermedios, ¿no? Porque claro, digamos que los contenidos te los van marcando actores exteriores, ¿no? Como son estas empresas, y la vigilancia, o sea, la tarea de vigilancia respecto de lo que la redacción está haciendo, ya lo hacen los medios técnicos. Ya sabemos a quién se lee, sabemos a quién no, quién produce más, quién produce menos. Y hay instrumentos que yo tengo en el teléfono móvil y me permiten saber ahora mismo, ¿no?, que en mi periódico que se lee, que no, a quién se está leyendo, que no, etc. Claro, esto además tiene una ventaja, digamos, financiera, en la medida que también ese tipo de cuadros intermedios pues, están mejor pagados, ¿no?, que la mano de obra que acaba de ingresar en la profesión, ¿no? Bueno, esto en concreto, esta pelea entre lo viejo y lo nuevo, las nuevas formas de hacer y las viejas, entre em, los sectores mejor y peor pagados, ¿no?, de la profesión, está presente en cualquiera de ellas, en cualquier profesión, digamos, liberal, pues desde el mundo universitario hasta el mundo del derecho, pasando por la que queráis. Esta brecha se ha abierto y se ha abierto a partir de la evolución de la tecnología, ¿no? En el mundo jurídico, por ejemplo, pues hay una evidente brecha entre aquello que se cree que en lo que el abogado genera valor todavía, ¿no?, y las tareas rutinarias y mecánicas que pueden ser realizadas perfectamente por un software y que luego se añade una vigilancia adicional por parte de mano de obra poco experta para comprobar que esas demandas, reclamaciones, etcétera, pues se han realizado más o menos conforme a, ¿no?, conforme a ley. Bueno, esto nos habla obviamente de cómo la tecnología tiene tiene un valor ya, ¿no?, en el que está cambiando un tipo de perfil por otro, está cambiando un tipo de salario por otro y está cambiando la calidad de la profesión y por lo tanto la repercusión social que esa profesión tiene. Entonces, esto, digo, está instalado en nuestra sociedad en todos los sentidos. Es decir, cada vez vemos servicios peor prestados, ¿no?, productos de menor calidad y productos de mayor calidad. Y esto, no sé, por ejemplo, la alimentación es evidente, pero también, no sé, en la fontanería, que son caros, ¿no? Si quieres buena comida tienes que pagarla, si quieres comida barata la tienes a mano, pero es mala comida, ¿no? Bueno, pues con el periodismo ocurre igual, con la abogacía ocurre igual, y si queréis, pues por suerte la medicina es distinta, porque tenemos sanidad pública, pero tiende a pasar lo mismo, ¿no? Y esto sería impensable sin la excusa tecnológica, es decir, sin aquellos nuevos medios de gestión, ¿no?, y de producción y realización de servicio que están mediados por la tecnología. Y digo, esto es interesante, ¿no?, reparar en ello, porque habitualmente cuando hablamos de tecnología solemos pensar en esto, ¿no?, en el Big Data, en las grandes posibilidades, en las grandes promesas, ¿no?, en los grandes avances tecnológicos que pueden llevarnos, por ejemplo, a que vivamos 100 años o 120 en un estado de salud mejor, en las ciudades inteligentes, ¿no?, en cómo va a haber coches autónomos, en cómo finalmente, pues, eso, ¿no?, la mayor parte de los problemas sociales van a poder solucionarse, ¿no?, a partir de medios tecnológicos, ¿no? Pero esa promesa, y ayer lo comentábamos también, que está por realizarse, ¿no?, que tenemos que ver la eficacia real de la inteligencia artificial, hasta dónde llega, cuáles son sus límites, cuáles son sus déficits, ¿no? Y que se da por sentado que ocurrirá. Bueno, pues esa promesa está ahí y veremos dónde llega, pero lo que sí sabemos es que ya está transformando, ¿no?, la tecnología de la sociedad, y no de una manera necesariamente beneficiosa. Ligamos, ¿no?, la tecnología con el progreso, ligamos la tecnología a un mundo mejor y no es necesariamente así, ¿no? La tecnología es uno de los elementos evidentes de canalización de conseguir que menos personas hagan más tareas, por ejemplo, ¿no? Uno lo puede ver en muchas empresas como la introducción de programas informáticos lo que ha generado es ah, tener menos mano de obra y que la mano de obra que se queda, ¿no?, tenga que ocuparse de tareas que antes no realizaba, ¿no? Y, por ejemplo, ocurre con un montón de tareas administrativas, ¿no? O sea, que había
un cuerpo, ¿no?, de la empresa que se dedicaba a eso, ese cuerpo desaparece y la persona que presta el servicio además hace las tareas, ¿no? Y este es un ejemplo típico, ¿no? Otro ejemplo típico pues, son los bancos, ¿no? De repente nosotros tenemos la posibilidad de entrar en Internet y hacer las gestiones y eso ha servido, ¿no?, para despedir a mucha gente y cerrar muchas sucursales. Es verdad, ¿no?, que a lo mejor luego se plantean problemas, por ejemplo, en entornos rurales, ¿no?, o en barrios de ciudades que están, o sea, que no tienen ninguna sucursal cerca y se tienen que hacer alguna gestión que tienen que desplazarse a oficinas que están llenas de gente. Pero es igual, ¿no? Como los medios tecnológicos no lo permiten, lo hacemos. Bueno, este es, digamos, el esquema de utilización de la tecnología, ¿no? Digo que esto sí tiene consecuencias económicas porque es el medio de generación, ¿no?, de nuevos ingresos que el sistema capitalista actual está implementando para, de alguna manera, seguir creciendo, ¿no?, y seguir. Pero esto trastoca a las sociedades de una manera radical. O sea, la tecnología no es banal, no es algo inocuo y los usos que está teniendo, ¿no?, son de este tipo. Es decir, la mayor parte, por ejemplo, ¿no?, ah, cuando se invertía en máquinas, las máquinas tienen una duración relativamente larga y ahora lo que compras son programas que tienes que modificar o sustituir al poco tiempo, que también son muy caros, con lo cual está produciendo que en lugar de conseguir que mano de obra, ¿no?, o sea, de aumentar la mano de obra, gastes en los programas informáticos con regularidad, ¿no?, para que, para que la empresa siga funcionando y siga teniendo ese hálito de modernidad, innovación y cambio, etcétera, etcétera, en el que estamos metidos, ¿no? Bueno, digo que esto plantea problemas sociales y hablo del periodismo en concreto, pues porque ¿cómo podemos controlar nosotros una esfera de difusión de información no democrática, ¿no? ¿Cómo podemos entender, ¿no?, que las informaciones que recibimos se ajustan a la realidad mediante el fact-checking, ¿no? Pues es un instrumento muy pobre, ¿no? ¿Cómo podemos controlar estas cadenas nuevas de creación de valor que están desposeyendo a parte de la población, ¿no?, y canalizando recursos hacia pocas manos? Pues es difícil de plantear también, ¿no? Pero esto es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? No hay un ámbito tecnológico separado de sus efectos sociales, ¿no? Cuando ayer aludía Fernando, ¿no?, a los límites ecológicos que plantea todo esto, ¿no? Porque hablábamos de Facebook y de la moneda virtual Libra que va a lanzar y del Bitcoin, y etcétera, etcétera, etcétera. No, claro, no podemos olvidar las implicaciones políticas que finalmente tiene esto. Hasta ahora teníamos en Occidente grandes empresas que estaban, por así decir, por encima de los estados o desvinculadas de los estados porque eran globales, ¿no? Tenían una capacidad, ¿no?, de recorrer el mundo y lo veíamos en el aspecto fiscal o en el que queráis, ¿no?, de saltar por encima de las normas. Pero, ¿qué ocurre? Que ha llegado China. Es decir, que ese mismo tipo de empresas tecnológicas que están siendo la solución, ¿no?, a los problemas de crecimiento del capitalismo, también están siendo desarrolladas por una potencia que es hostil, ¿no?, a la potencia occidental. Cuando eso ocurre, necesariamente las empresas regresan, ¿no?, a la protección del Estado. Necesitan un Estado fuerte que las proteja y que vaya delimitando sus ámbitos de actuación y ganando ámbitos de actuación, ¿no? Y ese es el momento en el que estamos. Es decir, la guerra tecnológica es también una guerra política, también es una guerra entre bloques, una guerra entre imperios, ¿no?, Estados Unidos y China, donde la Unión Europea ocupa un lugar secundario, ¿no?, hasta ahora subordinado a Estados Unidos, a un Estados Unidos que está reescribiendo las reglas, ¿no?, gracias a Trump, y que esa antigua sociedad que tenía con Europa, pues la está deteriorando en su beneficio, ¿no?
cuando tú necesitas minerales y tierras raras para que tus empresas sigan funcionando, pues tratas de conseguir las materias primas adecuadas para que eso tenga su recorrido. Y eso solo lo puedes hacer a través del amparo de un Estado, de una potencia, etc. ¿no? Lo cual nos lleva también, digo, a un momento político complejo porque ya son dos bloques enfrentados los que tenemos, ya son dos imperios, ya no tenemos el mundo de la globalización tal y como lo conocimos, sino dos esferas y ámbitos de actuación que van a incidir especialmente en Europa, ¿no? Y que dificultan, y ayer se comentaba, ¿no? Pues estas posibles soluciones europeas que nosotros podemos tener incluso en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Porque necesitas sobre todo recursos y capacidad de desarrollar lo que inventes. Es decir, al final, y esto para mí es esencial, no estamos en el ámbito de la producción, ya no es lo que tú tengas, ¿no? Y lo vemos de manera perfecta en el mundo periodístico. Da igual, tenemos muchísimas y muchísimas informaciones, pero algunas se seleccionan para que se vean. Pero es que esto es la economía de plataforma. Uno puede pensar, por ejemplo, en la música, ¿no? ¿Cuánta gente hay produciendo canciones, componiendo, grabándolas en el mundo? Cientos de miles, millones. Y todas ellas pueden estar en Spotify, ¿no? Todas pueden estar en Spotify. Pero hay algunas, ¿no?, que se escuchan y otras que no. Es decir, hay muy pocas que se escuchan y muchísimas que pasan desapercibidas porque no tienen la capacidad de entrar en esa red de distribución que las hace conocidas, ¿no? Esto a la plataforma le da igual porque sigue generando beneficios igual, exactamente que YouTube, ¿no? O que Google, da igual lo que busques, ¿no? Da igual lo que veas o da igual lo que escuches, que cada escucha, ¿no?, y cada visita va a generar recursos, ¿no? Claro, lo que sí hace es abrir una brecha grande entre la gente entre la gente que produce, porque no es lo mismo que a ti te escuche mucha gente que muy poca. A la plataforma da igual, a ti no. Esto a Amazon le da igual vender un libro que otro, ¿no? Le da igual vender una camiseta que otra. Lo que necesitas es vender muchas camisetas y cuanto más productores tenga, ¿no?, más va a vender, porque más oferta va a tener, ¿no? Eso es la economía del contenedor. Pero es que en el ámbito de la producción científica o en el ámbito de la invención científica es igual. O sea, da igual lo que tengas. Tú puedes tener una solución perfecta, puedes tener un invento maravilloso, que si no tienes la estructura, el músculo financiero y el apoyo necesario, no vas a poder desarrollarla, ¿no? Entonces, no solamente en los productos acabados, también los embrionarios, ¿no? O sea, se hablaba de cómo determinadas medicinas se han dejado de investigar, ¿no? Pues porque son menos beneficiosas que otras. Bueno, pues este es el ámbito en el que estamos, ¿no? Es decir, la economía de plataforma significa también esto, ¿no? Y significa también esto en la investigación científica. Significa también esto en el periodismo, es decir, la selección de unos productos por encima de otros, ¿no? Con criterios que desconocemos, ¿no? Bueno, pues digo, por ir terminando ya, claro, todo esto tiene distintos recorridos, ¿no? El recorrido, digamos, de la producción y la calidad de las noticias, el recorrido de cómo se han configurado plataformas alternativas que han concentrado esos recursos, el recorrido puramente laboral, ¿no?, de la diferencia entre una parte de la profesión bien pagada y la gran mayoría de la profesión mal pagada, y luego también las consecuencias políticas de la reconfiguración del mundo en dos bloques que intentan generar, ganar y poseer los recursos necesarios como para poder generar los recursos necesarios, ¿no?, para sus empresas. Todo esto sería impensable sin, por un lado, la tecnología adecuada que se está aplicando, y uno puede pensar, y hago un paréntesis, en el ámbito financiero. Pensemos en los bancos. O sea, los bancos, un banco español ya tiene contratado muchos servicios, ¿no?, que le puede prestar Google, pongamos por caso, de almacenamiento y de procesamiento de información, y lo entiende como una alianza necesaria. Es decir, allí donde no llega la potencia del banco está Google para prestarle, ¿no?, aquel músculo que requiere y necesita. Pero claro, no olvidemos tampoco, que esto es una parte importante que no he mencionado,
que en este recorrido de la información, en este recorrido de los clientes de los bancos o donde queráis, los datos son esenciales. Y los datos se los quedan las grandes empresas tecnológicas. No se los quedan exclusivamente, ¿no?, los bancos o los medios de comunicación, que es además los que les sirve para seguir perfilando usuarios, personalizando la información, fabricando inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la guerra de los datos es una guerra también que tiene mucho que ver, ¿no?, con esa transformación política. Entonces, en esa reconfiguración de los distintos órdenes, ¿no?, con la tecnología como meta última, ¿no?, de la confrontación entre los imperios chino y estadounidense, la inteligencia artificial está ahí situada como el elemento final, ¿no? Me parece que quien gane la guerra de inteligencia artificial ganará también la guerra comercial. Bueno, pues insisto, todo esto no podría ocurrir sin la aparición de la tecnología, sin la creencia en que la tecnología es el futuro, sin la convicción en que ese futuro va a ser absolutamente distinto y completamente disruptivo, ¿no? Y mientras tanto, las grandes transformaciones sociales están aconteciendo, ¿no? Por eso os invitaría a pensar eso, la tecnología no de los efectos que producirá, sino de los que está generando, ¿no?